ya van a mostrar, las nubes no temáis, llenas están de gran bondad y bendición están. Sus fines Dios revelará con todo esplendor, aunque amargo el botón, más dulce es la flor. El que carezca de la fe, en vano buscará. El gran intérprete es Dios, su plan aclarará. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente a esta reunión de la escuela dominical de este domingo. Todos sabemos que la clase dominical de este domingo para mis niños mayores es del libro de Ven, sígueme. Y la clase de este día se titula, mis niños, Permaneced en lugares santos. Entonces, mis niños, hoy vamos a aprender por qué Dios le dio esta revelación al profeta José Smith. Permaneced en lugares santos. Puedo contarles que vamos a estudiar la Doctrina y Convenios 85 al 87, parte de esos versículos vamos a poder comentar y aprender hoy en qué forma podemos aplicarlo a cada uno de nuestras vidas para fortalecer nuestro testimonio. Veamos. Sucede, mis niños, que en el tiempo de la restauración de la iglesia, cuando ya estaba bien organizada, había varios miembros en la iglesia, había una congregación extensa. Pues como recuerdan, mis niños, el Señor mandó al profeta que aquellos que tenían más heredades o tierras podía compartirlos con los hermanos que menos tenían. En otras palabras, mis niños, les dio el mandamiento de la ley de consagración. Entonces, ellos, los que tenían, donaron a los que no tenían para que todos sean iguales ante Dios y ante todos los hombres. Además, mis niños, la iglesia compró terrenos. Resulta, mis niños, que el Señor le dio la revelación al profeta José Smith que aquellos que se les había dado sus terrenos y estuvieran apartados de la iglesia, no iban a gozar de las bendiciones eternas. Entonces vamos a ver qué le dijo el Señor en Doctrina y Convenio 85:6. Y este subtítulo de la clase nos enseña, dice, el Espíritu habla con voz apacible y delicada. ¿Cuál espíritu, mis niños? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla con una voz apacible y delicada. De manera, mis niños, cuando en una reunión hay mucho ruido y que ustedes están en desorden y no están siendo reverentes, el Espíritu del Señor puede retirarse. Entonces debemos mantenernos quietecitos para que el Espíritu Santo pueda permanecer en aquel local donde estamos recibiendo instrucciones del Señor. Veamos, mis niños, y le dijo el Señor al profeta José Smith, le dijo en Doctrina y Convenio 85, le dijo, es el deber del secretario del Señor, a quien él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la iglesia, de todas las cosas que acontezcan en Sión,
y todos los que consagren bienes y reciben legalmente heredades del obispo. Le recomendó al Señor llevar un registro. ¿Qué significa llevar un registro? Llevar un diario de todo lo que acontezca en la iglesia. Cada uno de ustedes, mis niños, puede esforzarse por llevar un diario personal para anotar todas aquellas cosas personales que han venido a nuestro corazón y a nuestra mente para, a través del Espíritu Santo, para que sirva de testimonio a nuestras futuras generaciones. Vea qué importante es poder llevar un diario, mis niños. Si los profetas antiguos no hubiesen llevado un diario, no tuviéramos el privilegio de tener las Santas Escrituras, porque las Santas Escrituras son como un diario de todo lo que aconteció en concerniente a las leyes espirituales. Entonces dice el Señor, dice, y aquellos que no reciban su heredad por consagración, conforme a su ley que Él ha dado, para diezmar a su pueblo, así, a fin de prepararlos para el día de la venganza. Dice que no, dice, ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historias de la iglesia, ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni los de sus hijos se hallarán escritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué dijo? ¿Qué mandó el Señor? Que aquellos que se aparten de la iglesia después de haber recibido un testimonio, no tendrán el privilegio de ganar las bendiciones eternas que nos da el Señor. ¿Y qué sucederá con aquellos que se aparten de la fe, mis niños? Van a tener, mis niños, que excomulgarlos o simplemente borrarlos de los registros de la iglesia. Y qué pesar, mis niños, no aparecerán sus nombres en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida, mis niños? El libro que lleva nuestro Padre Celestial en los cielos y los que se encuentran en los registros de los hombres aquí en la tierra, que serán borrados por apartarnos o inactivarnos de la iglesia. Esta mañana les invito a cada uno de mis niños y mis niñas que puedan esforzarse para poder guardar nuestra fe y que no corramos el riesgo que se nos borre de los registros de la iglesia y que ni nuestros antepasados ni nuestra genealogía aparezca en ella. Pero el Señor siguió diciendo, así, sí, así dice la voz, suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra a menudo, que hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta, diciendo, ¿qué manera es que nos enseñe el Señor cómo se comunica el Espíritu Santo con nosotros? Veamos, dice, que el Espíritu Santo se comunica con nosotros, dice, con una voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra. A menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. Así es, mis niños. El Espíritu Santo habla con una voz suave y delicada, susurra a nuestros oídos y hace estremecer hasta los tuétanos de nuestros huesos, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Ya les compartiré. Entonces, el propósito de esta clase, mis niños, que cada uno de ustedes podamos estar atentos a escuchar los susurros del Espíritu Santo. ¿De qué manera se pueden escuchar, mis niños, los susurros del Espíritu Santo?
en estos momentos, mis niños, que hay en el mundo tanta conmoción o tanto desorden, mis niños, es imposible poder escuchar, mis niños, los susurros del Espíritu Santo. Cuando sintamos el deseo de escuchar los susurros del Espíritu Santo, debemos mantenernos en lugares santos. Vamos a seguir leyendo qué dijo el Señor. Una recomendación a todos los sumos sacerdotes, que implica a los varones de la iglesia de Jesucristo. Dice: no digo yo estas cosas de mí mismo, por tanto, tal como habla el Señor, así también cumplirá. Y los del sumo sacerdocio, así como los del sacerdocio menor, y los miembros cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la ley, o se descubra que han apostatado, o que han sido separados de la iglesia, no tendrán herencia entre los santos del Altísimo en aquel día. ¡Qué especial! No tendrán, dice, herencia entre los santos del Altísimo en aquel día. ¿Cuál es aquel día, mis niños? El día en el tiempo que venga nuestro Señor Jesucristo a morar en esta tierra. Vale mucho, vale oro que cada uno de ustedes podamos esforzarnos por perseverar en esta obra y sobre todo mantener nuestra fe. ¿Cómo podemos aprender de qué manera habla el Espíritu Santo? Les dije, manteniéndolos en lugares santos, que ya el Señor nos ha enseñado de esa manera. Y voy a compartirles en el libro de la Biblia también, en la antigüedad, el Señor le enseñó al profeta Elías la forma y la manera de que habla y se comunica el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Elías el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que andaba huyendo para que no lo mataran. Y estando escondido, él le dijo al Señor: tengo un vivo celo por Jehová, porque todos sus hijos se han apartado de los convenios y han matado a sus profetas, y yo soy el último de ellos, y me persiguen, me buscan para matarme. En respuesta a esa oración del profeta Elías, el Señor le dijo: ponte de frente del monte. Elías se puso frente al monte de la cueva, frente al monte, y vino un viento fuerte, como un estruendo, mis niños. Dice Elías, pero allí no estaba el Señor. Y vino un viento tan fuerte y allí no estaba el Señor, vuelve a decir. Y vino un fuego, y tras el fuego un terremoto, pero allí no estaba el Señor. Y tras el fuego, una voz suave y apacible, y allí estaba Dios. De esa manera, mis niños, se comunica Dios a través del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes pueden esforzarse. ¿De qué manera escuchar los susurros del Espíritu Santo? Para escuchar los susurros del Espíritu Santo es necesario que leamos las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras podemos sentir esa voz suave y apacible del Espíritu Santo que nos testifica de la verdad de lo que estamos leyendo. Quiero compartir mi testimonio. Yo siento a cada momento que me concentro en las Escrituras del Señor,
la voz suave y apacible, tal como lo dijo el profeta José Smith, que ha traspasado mi corazón y traspasa hasta los huesos. Quiero decirles que cuando escucho a mis niños el himno de la oración del profeta, siento la influencia poderosa del Espíritu Santo que traspasa mis huesos y todos los muslos de mi cuerpo. Es algo maravilloso poder sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos, el Espíritu Santo no mora en templos inmundos, de manera que debemos esforzarnos por guardar los mandamientos, las leyes y ordenanzas del Señor. Qué bendición saber estas cosas. Y compartiré la escritura con ustedes en el libro de Hebreos, donde dijo el Señor acerca de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la función del Espíritu Santo, mis niños, hacernos saber o manifestarse en nosotros para que podamos entender el contenido y las intenciones de los versículos que cada uno de nosotros estamos escudriñando en las Santas Escrituras. Cuando vamos a estar en una reunión y estamos con un alboroto y bulla, no podemos percibir el Espíritu Santo. No podemos percibir esa voz suave y apacible, de manera que debemos mantenernos en reverencia. Entonces, mis niños, tienen ustedes que tener un testimonio vivo de este evangelio de restauración. Y además el Señor nos mandó a hacer algo. Dice que cada uno de nosotros podemos ayudar a recoger el pueblo del pueblo de Dios. ¿Y de qué manera podemos nosotros poder ayudar a recoger el pueblo de Dios? Pues veremos que nos dijo el Señor a través del profeta José Smith en el libro de Doctrina y Convenio 86:4. Veamos a ver qué dijo el Señor en cuanto al recogimiento de Israel. Ahorita estamos aprendiendo, mis niños, de el Espíritu habla con voz suave y apacible. Y también como subtítulo de la clase dice, puedo ayudar al recogimiento de Israel. De esta manera, dice 86:4. Ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historias de la iglesia. Dice, sigue diciendo, y sucederá que yo, Dios el Señor, enviaré a uno poderoso, fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de la luz, con un manto cuya boca hablará palabras eternas, mientras sus entrañas serán una fuente de verdad para poner en orden la casa de Dios y para imponer por sorteo las heredades de los santos, cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la vida. Entonces hay que poner la casa en orden, mis niños. Mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo. Todos aquellos cuyos nombres no estén sentados en el libro de memorias no hallarán herencia aquel día, antes que serán desarraigados y se les señalará su pueblo, se les señalará su porción entre ellos.
van a ser quitados los que se aparten de la iglesia, de los libros de la vida. Entonces, ¿de qué manera vamos a recoger el pueblo del Señor? En 86 dice, aquí de cierto os digo, así dice el Señor a vosotros mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. Nuestro Padre Celestial le dio también al profeta José Smith la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces quiero compartirles cuál es esa parábola del trigo y la cizaña. Se encuentra en el libro de la Biblia, en Mateo 13. Y sucede que fue de la siguiente manera. Había un campo y el Señor y los hombres lo sembraron una semilla. Y resulta que cuando esa semilla iba naciendo, cuando la semilla estaba tierna, también apareció la cizaña. El trigo y la cizaña son tan idénticamente parecidos. Entonces el Señor le dio el significado al profeta José Smith cuando estaba traduciendo la Biblia de la parábola del trigo y la cizaña. Y nos dice de la siguiente manera. He aquí de cierto os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse los misioneros, miren, y al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata de la ramera de Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, este siembra la cizaña. Por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia. ¿Qué significa, mis niños? Cuando los apóstoles del Señor predicaron la palabra de Dios y sembraron esa semilla de fe en nuestros corazones, vino Satanás, el enemigo de toda rectitud, y sembró en nuestros corazones la duda, el será cierto. Entonces vino y creció como la cizaña. Y son tan parecidas el trigo y la cizaña, por eso el Señor siguió diciendo, mas he aquí en los postreros días, aún ahora mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra y la hierba está brotando, todavía está tierna. He aquí os digo, los ángeles claman el Señor día y noche y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Mas el Señor les dice, no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía esté tierna, porque de cierto es débil vuestra fe, no sea que destruyas también el trigo. Entonces el Señor, mis niños, mandó a los apóstoles no cegar aún, porque pudieran cegar al trigo. Pero está preparando a sus siervos, los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para enviarlos a cegar a sus campos. ¿Pero qué van a cegar los misioneros primero? Van a recoger el trigo. Veamos, dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo. ¡Qué bendición, mis niños! Yo soy parte de ese trigo, porque tuve el privilegio, mis niños, de ser recogida de la heredad del Señor en el cumplimiento de sus tiempos. Cada uno de ustedes, mis niños, es ese trigo que los misioneros que los bautizaron, los misioneros que les llevaron el mensaje de esperanza, los recogieron al reino de Dios en esta tierra
Y después de recoger el trigo, vea que vendrá. Dice, hasta que la cosecha esté enteramente madura, entonces primero recogerás el trigo de entre la cizaña. Y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces y el campo quedará para quemarlo. Miren, mis niños, ¿para qué van a recoger la cizaña? Para quemarla. Por eso dice el Señor que serán desarraigados de la faz de la tierra. Eso significa, esta clase, mis niños, debe motivarles a cada uno de ustedes a esforzarse por tener un testimonio, mis niños, y perseverar hasta el fin y ser parte de esos discípulos del Señor para recoger el trigo. Aún falta recoger la cosecha, mis niños. Para eso cada uno de ustedes se está preparando, para recoger el trigo, mis niños, que no esté revuelto en el mundo con la cizaña. Recordemos, el campo era el mundo. Entonces es bien importante y demostramos nuestro deseo de servir a los semejantes, sacándolos del mundo para que no estén unidos con la cizaña. Esa es la clase, mis niños. Entonces el Señor también nos enseñó que debemos permanecer en lugares santos. En este mundo de conmoción, de tristezas, de angustias y de preocupaciones, el Señor dijo que debemos mantenernos en permanecer en lugares santos. Vamos a ver qué dijo el Señor. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. ¿Qué significa, mis niños? Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo están recogiendo el trigo para congregarlos en el reino de Dios en esta tierra, porque Él vendrá pronto. Mientras Él viene, ¿qué debemos hacer, mis niños? Dice, debemos permanecer en lugares santos. Veamos de qué manera podemos permanecer en lugares santos, mis niños, iniciando por nuestros propios pensamientos. Debemos evitar tener pensamientos impuros. Tenemos de evitar tener pensamientos que no edifiquen nuestro testimonio del Señor. Aquí tengo a la Madre María. Mire, María fue un ejemplo para su hijo. Ella se mantuvo fiel y firme en su testimonio. Y por eso, mis niños, es un ejemplo para cada uno de nuestras madres, de sus madres, para que les ayuden a tener, ¿verdad?, ese deseo de perseverar hasta el fin. Bueno, no se me quiere quedar la lámina. Vamos a continuar. ¿En qué otros lugares podemos permanecer como lugares santos? Como un refugio para apartarnos de las contenciones y el tumultuoso preocupación que existe en el mundo. En nuestros hogares. Si bien es cierto, nuestros hogares no son perfectos, pero nos esforzamos por mantener un hogar en paz. Eso significa ser un hogar santo. Mantener paz, tranquilidad, que no hayan gritos para poder percibir las cosas que son del Espíritu. Yo tengo también, mis niños, siempre he pasado experiencias hermosas en cuanto a estas clases que nos enseña. En una ocasión, hace muchos días, recién conversos nosotros, vino a visitar a mi esposo un cuñado de él que no es de nuestra misma fe. Entró a nuestro humilde hogar, porque no es un palacio, vivimos en un hogar muy humilde. Él se sentó en la sala de la casa y qué bonitas sus palabras, y dijo, qué acogedor
se siente aquí. El Espíritu Santo traspasó mi corazón hasta sus palabras, hasta mis huesos. Recordé las enseñanzas del Señor. Él pudo percibir que no estaba en un hogar perfecto, pero estaba dentro de un hogar donde nos esforzamos por vivir los principios y las ordenanzas del Evangelio. Testifico, mis niños, que estas cosas son verdaderas. Mi recomendación y la recomendación del Señor en esta mañana: mantengámonos en lugares santos, teniendo pensamientos puros, leyendo las Escrituras y asistiendo a las reuniones de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.